empresa, con esta industria tan importante y tan arraigada en nuestra zona? Bueno, como hemos manifestado como gobierno más de una vez, lo hemos dicho acá en el Biobío, lo hemos dicho también en distintos lugares, en Santiago también, nosotros consideramos que la industria, la empresa Huachipato es una industria clave, estratégica para el país, y por ende hay que hacer todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance para poder, en conjunto con la empresa, encontrar una solución a esta situación actual. Esta es una decisión de la empresa. La empresa tiene, digamos, es una empresa privada y tiene el derecho a definir sus decisiones como ellos lo estimen conveniente, y nosotros también, como ejecutivo, lo que tenemos que hacer es reaccionar a aquello y tratar de encontrar un camino con la empresa. En eso estamos, y por supuesto ese camino requiere mucha conversación, y es por eso que hoy día nos vamos a juntar con los sindicatos, tanto el 1 y el 2 de don Héctor Merina y don Fernando Orellana, para que podamos conversar, podamos ver cuáles son los pasos a seguir. Don Héctor lo decía muy bien en la nota que ustedes señalaban, hoy día apareció en el diario oficial la resolución de la Comisión Antidistorsiones, que fija tasas que la empresa ha dicho que son insuficientes, más allá de que son las tasas más altas que se han definido de forma provisoria. Y por ende lo que queda ahora es la posibilidad de que las empresas, tanto Mólico como Huachipato, que son las dos empresas que han hecho estas denuncias a la Comisión Antidistorsión, puedan hacer una apelación, puedan hacer una reconsideración. Y creemos que es importante que si las empresas sostienen que el dumping pudiera ser mayor, hagan esa reconsideración. Ministro, ¿qué herramientas maneja el gobierno como alternativas para poder mitigar la situación o para poder ayudar a contribuir a que Huachipato no se cierre? Usted lo decía, ¿no es cierto? Se estableció a través de la Comisión Antidistorsiones un arancel, la empresa lo consideraron suficiente, pero ¿qué herramientas maneja el gobierno? ¿Qué cosas traen ustedes, ¿no es cierto?, como para poder destrabar el conflicto. A ver, primero yo creo que es importante entender en términos generales ¿por qué la empresa está en esta situación? Que es una empresa de larga data. Yo quiero decir de antemano, lo dije hoy día en una entrevista que aparece en Diario Concepción, nosotros tenemos una muy buena relación con la empresa y yo agradezco aquello, porque la empresa no tendría ninguna obligación para conversar con nosotros respecto a estos temas, ¿no es cierto? Ellos podrían decir, mire, yo cierro y tema acabado. Y la empresa tenía una actitud de conversar, de tratar de buscar una solución alternativa en conjunto, cuestión que agradezco. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo acá, para efectos de la viabilidad económica de Huachipato? El tema de fondo es que Huachipato vende algo así como la mitad a la construcción y la mitad, donde además está la parte donde hay más márgenes, a la minería. Por lo tanto, lo que uno requiere en términos de mediano o largo plazo para que este sector, esta empresa sea viable, es que la minería compre más y a un precio más estable. Hay distintos caminos para aquello. El camino que ha promovido con más fuerza la empresa son las sobretasas y la Comisión Antidistorsión, y allí la empresa lo que tiene que hacer es demostrar que existe dumping, porque eso es lo que evalúa la Comisión. Es decir, ¿qué significa que existe dumping? Que acá se vende, lo que se importa desde China se vende a un precio menor que el costo. Eso es lo que significa que existe dumping. Entonces lo que evalúa la Comisión Antidistorsión no es cuánto necesita la empresa, digamos, sino que lo que evalúa es cuál es el nivel de dumping que existe, y a partir de eso propone la sobretasa. Pero también hay otros caminos. Yo tuve ayer, por ejemplo, una reunión con las principales mineras del país, las mineras más grandes, y le hice el mismo planteamiento que he hecho de forma pública. Es decir, a mi juicio, el que tengamos una industria del acero nacional es algo clave para el país, y es por sobre todas las cosas clave para ellos, porque les da certeza logística. Por ejemplo, durante el COVID, lo que sucedió es que por algún tiempo estuvo muy disminuida la posibilidad de importar acero desde China y de cualquier otro país, y allí fue clave tener esa certeza logística que daba la producción nacional. Entonces ahí hay un actor relevante con el cual hay que conversar. En última instancia, esto es un acuerdo, una decisión entre privados. Son las empresas mineras, cada una de ellas de forma individual, las que tienen que conversar con Huachipato, con Mólico o con otros forjadores de bolas de acero para efectos de encontrar una solución. Pero lo que nosotros hemos hecho como ejecutivo es tratar de ir encontrando esos puentes, de ir viendo las distintas soluciones que existen. Y por supuesto también pueden haber otras alternativas, pero algunas de ellas las estamos conversando con la empresa, y yo prefiero que algunas de ellas las mantengamos, digamos, en ese espacio de conversación mientras no se llega a conclusiones más definitivas. Pero lo que tiene que ver con
con la sobretasa, ministro, ¿existe la voluntad del gobierno de poder revisar al alza esto? Porque la verdad es que a veces el gobierno dentro de toda esta crisis ha aparecido como mirando el problema de la vereda del frente, como si no tuviera el gobierno las herramientas para poder resolver, y resulta que los integrantes de la Comisión Antidistorsiones en su mayoría o son funcionarios de gobierno o son designados por el presidente de la República. Bueno, lo primero que diría es que cuando aparezca el acta hoy día en la mañana, una vez que aparece en el diario oficial, que es lo que sucedió hace poco rato, entiendo, después de eso la Fiscalía Nacional Económica usualmente hace pública el acta. Lo que se va a ver en esa acta es que esta decisión que hubo en materia de sobretasas, que insisto, es la más alta que ha habido en sobretasas provisorias, que es lo que decidió la comisión, fue una decisión mayoritaria pero no unánime. Es decir, lo que sucedió es que las 5 personas que de alguna forma están vinculadas al gobierno votaron a favor de esto, y las otras personas, por supuesto en su legítimo derecho y a partir de la evaluación que ellos hicieron de los antecedentes, votaron en contra de esta decisión. Ahora, ¿cómo evoluciona esto? La verdad es que las empresas, más allá de la opinión de cada uno de los comisionados, ¿no?, tienen el derecho a hacer la reposición. Tienen el derecho las empresas que están alegando porque exista una sobretasa, incluso una sobretasa mayor, y también las empresas que sufrirían los efectos de esta sobretasa, que son las empresas que importan. Por lo tanto, este no es solo un tema, creo que en esta conversación se ha puesto mucho énfasis en la frase voluntad del gobierno. Y lo que hay que entender bien acá es que este es un procedimiento, la parte de la sobretasa es un procedimiento que tiene una serie de etapas, que además tiene que estar basado sobre la base de evidencia técnica, y por eso es muy importante que las empresas que hacen esta solicitud pidan lo que realmente se requiere, y además den buenos antecedentes para que esa decisión se pueda tomar. Para el gobierno sigue siendo un tema técnico, entonces, no es político. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que es importante entender cómo funciona el procedimiento y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. La responsabilidad de las empresas es hacer una solicitud que tenga buenos antecedentes, de forma tal de que existan antecedentes técnicos para apoyar la decisión que ellos quieren empujar. Y por supuesto, la responsabilidad del gobierno es ser un actor que ayude a encontrar vías de solución. Una vía de solución es justamente la sobretasa, que tiene que estar basada en evidencia de dumping. Y hay otras vías de solución que estamos trabajando, por ejemplo, la reunión que tuve ayer con las mineras. Nosotros, como comentaba al comienzo de esta reunión, tenemos total conciencia de lo que significa Huachipato para Biobío y para nuestra economía. Y por tanto vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para generar una condición que permita que la empresa tome otra decisión. La empresa es la que toma la decisión, pero nosotros sabemos que como ejecutivo podemos generar condiciones más favorables para una decisión distinta. Ministro, hay otros países donde este tema se ha discutido hace años ya. Estábamos revisando hace unos días atrás, ocurrió en México en el año 2015, en Alemania, en Europa. Es decir, el fenómeno del acero chino no solamente le toca a Chile, sino que se ha visto también en otros países. Y se han aplicado salvaguardias en otros países, en México, reitero también, por ejemplo, en Europa. Y se han aplicado sobre tasas más altas incluso. En algunos países, como por ejemplo en Europa, se sigue un camino que tiene que ver con analizar, por ejemplo, la huella de carbón, la competencia justa en términos de los procesos de producción energética, como para igualar a las empresas o las fábricas que hay en Europa con las que hay en China, para de esa manera también justificar la sobretasa. ¿Son medidas más políticas esas o son técnicas? ¿Son caminos que explora el gobierno? ¿Se han visto experiencias de esos países que han tomado medidas que son proteccionistas, pero que van en la medida de proteger, como lo dice el término, a industrias estratégicas? Un segundo, que tengo que anotar mi respuesta, que a veces tengo mala memoria en estas cosas. A ver, lo primero, Mauricio, es que estoy totalmente de acuerdo contigo que este es un fenómeno mundial. Y es importante verlo desde esa perspectiva. Es un fenómeno mundial que normalmente se desarrolla de forma cíclica, y cuando lo que sucede es que la economía china
crece menos, eso se expresa principalmente, en este caso, en baja demanda del sector de la construcción en China. Se demanda menos acero en China y entonces ese acero que sobra, ¿no?, tiene que salir al resto del mundo. Y en general lo que han dicho distintos países es que cuando se hace eso se llevan a cabo políticas de dumping. Lo que dijo nuestra Comisión Antidistorsión es que de forma mayoritaria, no unánime, pero de forma mayoritaria, sostuvo que efectivamente hay evidencia de dumping. Por lo tanto, no hay una diferencia respecto a el haber afirmado que existe evidencia de dumping. Lo que se está discutiendo acá, que es una decisión que, insisto, tiene que estar fundamentada en datos, es cuál es el nivel del dumping. Y allí los distintos países tienen diversas institucionalidades para efectos de tomar esta decisión. Lo que nosotros hemos dicho como gobierno es que nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para generar condiciones para que Huachipato no cierre, pero sí, lo que hay que entender es que eso debe ser en el marco de nuestra institucionalidad. ¿Y qué es lo que dice nuestra institucionalidad en materia de antidistorsión? Lo que dice la institucionalidad en materia de antidistorsión es que la forma de justificar una sobretasa es sobre la base de evidencia de dumping, no otras consideraciones como las que tú señalas. No digo que esas otras consideraciones sean irrelevantes en términos económicos, pero nuestra institucionalidad permite la aplicación de sobretasa en la medida que exista evidencia de dumping. Ahora, lo que argumentan las empresas, por supuesto esto hay que discutirlo, hay que ver esa evidencia, lo que argumentan las empresas es que solo basado en evidencia de dumping se puede llegar a los niveles que ellos plantean son suficientes para efectos de la continuidad del negocio. Por lo tanto, ellos no están pidiendo, esto insisto, es lo que dice la empresa, no están pidiendo que se consideren estas otras dimensiones que sí se consideran en algunas otras legislaciones. Ministro, había mucha expectativa por su visita. O sea, de hecho, no sé si alguna vez antes el ministro de Economía fue tan esperado en la región. Entendemos que la publicación en definitiva de esta salvaguardia es la única novedad que hay hoy. Usted va a conversar con los trabajadores, no hay nada nuevo, digamos, que contar. La delegada presidencial estuvo ayer en Santiago, entendemos también en reuniones del mismo tono con usted. La verdad es que probablemente las movilizaciones continúen en Talcahuano también, como han venido desde hace una semana, porque no hay una señal aparentemente de traer una solución, más bien vienen a conversarla. Lo que pasa es que lo que hay que entender acá es que, primero, insisto, esto es una situación compleja. La empresa Huachipato ha tenido, dificultades financieras hace años. Por lo tanto, aquí no hay una bala de plata, no hay un anuncio que vaya a solucionar todos estos problemas. Pero sí lo que hay es una voluntad de solucionar el problema. Pero la empresa ha dicho claramente que un 25% a ellos es la solución. Sí, ¿Estamos muy lejos de eso? Lo que pasa es que, primero, eso que se dice es solo una parte del tema. Lo que ha dicho la empresa, de hecho, es más amplio que eso. Aquí tengo que explicar una cosa un poco más larga, pero que a veces se simplifica en el debate y no se ve la complejidad de todo esto. La Comisión Antidistorsión está evaluando evidencia de dumping en dos productos, en bolas de acero y en barras de acero. Lo que ha dicho la empresa es que ellos tienen evidencia de dumping y en bolas por algo más que un 30% y en barras por un 25%. Y lo que ha sostenido la empresa es que se requiere un arancel en los dos productos de esa magnitud. Ahora, para que eso ocurra, la empresa Mólico, que es la que hace la solicitud en bolas, tiene que solicitar ese valor, y la empresa Huachipato lo que tiene que hacer es revisar la decisión que tomó en la Comisión Antidistorsión y ver si efectivamente esa decisión consideró o no bien sus argumentos y si tiene que entregar nuevos argumentos para acercarse a ese valor. Y esta es una noticia en desarrollo. Yo no podría, si vuelvo a tu pregunta, Tatiana, que es la pregunta fundamental. Tú me decías, bueno, ¿cuál es el anuncio? ¿Por qué no hay una solución todavía? Bueno, ocurre que la postura principal de la empresa, y que nosotros consideramos que ella tiene todo el derecho a hacerlo, es que esto se resuelve con sobretasa. Las sobretasas se deciden en una comisión sobre la base de antecedentes.
Y hoy día salió en el diario oficial la decisión anterior que le va a permitir a las empresas presentar nuevos antecedentes para efectos de, por un lado, apoyar el hecho de que se encontró evidencia de dumping, pero solicitar tasas mayores. Entonces yo no podría, porque significaría, pasar a llevar la institucionalidad que tenemos en nuestro país, yo no podría hacer un anuncio respecto a cómo va a reaccionar esa comisión a antecedentes que todavía no se han presentado. Entonces, si el diseño principal de la empresa y lo que están solicitando los trabajadores, quienes tienen todo el derecho, por supuesto, a hacer esta solicitud a través de sus sindicatos, y yo me voy a juntar con ellos en la tarde a conversar esto, en fin, todos los detalles, si la solicitud principal de ellos es que exista una sobretasa mayor, aquello es imposible que yo lo anunciara el día de hoy porque no tengo esa potestad. Eso lo tiene que definir una comisión. Ministro, le voy a hacer una pregunta más política que va más mirando el problema más desde arriba que desde la parte más técnica que usted le ha explicado. Este es un gobierno que ha señalado que es pro industrialización, es un gobierno que ha dicho en todos los tonos que avanza en agregarle o en darle valor agregado a la economía, lo hemos visto en el caso del litio, en fin, es parte de las propuestas y del fondo que tiene el gobierno y también de la defensa de la industria y de la industria como un pilar de desarrollo estratégico en el país. Con esa consideración como macro, ¿no?, político, hay quienes plantean que, por ejemplo, Huachipato debiera ser reestatizado. O debiera el gobierno o el Estado, ¿no es cierto?, en este caso, volver a tener una participación importante o mayoritaria en el control de la empresa para poder de esta manera tener, ¿no es cierto?, usted habla de que la decisión de la empresa, bueno, si la empresa fuese manejada por el Estado, como fue en sus comienzos, cuando esta empresa nace, cuando se impulsa en los años 40. ¿Usted comparte esa visión, justificándola en la misión estratégica que tiene el Estado de cautelar ciertas áreas de la economía, valga la redundancia, estratégicas como es la producción de acero? A ver, primero lo que yo diría, y agradezco la pregunta más política, porque a veces uno se queda solo en la discusión técnica, que es importante, pero no es la única. Lo primero que diría es que yo comparto la premisa de la pregunta. Es decir, nosotros efectivamente somos un gobierno que tenemos una preocupación especial por la industria. Y estamos impulsando un conjunto de políticas para que aquello se logre expresar, digamos, en resultados concretos, en un escenario difícil, porque la industria en Chile y en muchos países similares a Chile ha ido cayendo. Chile tenía, hace 20 años un 20% de manufactura, actualmente tiene un 10% de manufactura. Esta región es una excepción, que todavía tiene como el doble de lo que ocurre a nivel nacional. Entonces sí, nos importa la industria y hay que desarrollar políticas en esa... hay que desarrollar política en esa dirección. Ahora, respecto a la situación particular de Huachipato, vuelvo a lo que planteé con anterioridad. El desafío principal, en términos económicos, es encontrar un diseño donde las políticas públicas pueden tener un rol relevante para efectos que esta compañía sea sustentable en términos económicos en el largo plazo. Y eso pasa, entre otras cosas, porque pueda vender sus productos a un precio razonable. Huachipato es una empresa que produce acero de calidad, eso nadie lo discute. Digamos, hace bien su trabajo. El desafío acá tiene que ver con tener efectivamente demanda y que los precios de esa demanda no fluctúen tanto con el ciclo económico y con los ciclos macros que están ocurriendo a nivel país. Entonces, si ese es al nivel mundial, perdón, si ese es el problema mundial, si ese es el problema principal, eso no se soluciona con una participación del Estado. Y el acero chino, entonces, usted habla de calidad, sí. Entonces, lo que quiero decir es que este es un problema que tiene dimensiones políticas, sí. Este es un problema que requiere una visión respecto a si uno quiere o no quiere tener industria en el país, sí, y nosotros tenemos esa visión, queremos tener industria en el país, no somos indiferentes, no creemos que es lo mismo un país que tiene, por decir algo, $20.000 per cápita, pero sin ninguna industria, versus un país que tiene $20.000 per cápita y que tiene industria. Ese segundo país está mejor preparado para los desafíos que vienen a futuro. Es un país que va a tener mejores salarios, es un país que va a tener mejores relaciones entre trabajadores y empleadores, es un país que va a tener sindicatos fuertes, como ocurre en el caso de Huachipato. Entonces, nosotros no somos indiferentes a aquello y creemos que las políticas públicas, en el caso de Huachipato y en general, tienen que tener, digamos, ser muy proactivas promoviendo esa industria. Ahora, ¿es la mejor política pública para el problema de Huachipato tener en el fondo, se va a solucionar esto a través de una participación del Estado o algo así?
Yo creo que no, porque no es el problema principal. Ministro, usted aludió a la calidad del acero de Huachipato. ¿Quién certifica, quién garantiza que el acero que se está importando desde China tenga una calidad como la que se puede certificar aquí de Huachipato? ¿Hay condiciones de competencia similares respecto a las calidades? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay una respuesta de mercado a esa y hay una respuesta de política pública. La respuesta de mercado es que quien debería estar preocupado de la calidad de esos aceros son quienes compran. Para quienes no entiendan, quienes están escuchando, las bolas de molienda se ocupan para moler digamos, la roca y de allí poder ir extrayendo el mineral. Entonces, la calidad del acero se expresa, por ejemplo, en cuán bien se hace ese proceso y además cuánto duran esas bolas, cuál es el desgaste que tienen, entre otras muchas cosas. También es importante la huella de carbono de esas bolas de acero, en fin. ¿Y las barras para la construcción, por ejemplo? También, eso también es relevante que la empresa lo certifiquen. Ahora, yo creo, yendo más al fondo de tu pregunta, que la política pública también puede tener un rol en esto. Y parte de lo que nosotros debiéramos discutir a propósito de esta situación es, por ejemplo, un trabajo de largo plazo con la minería para subir el estándar de lo que se exige en términos de la calidad del acero, en particular en lo que se refiere a la huella de carbono de esas bolas de acero, porque nuestro país tiene un objetivo muy ambicioso de ir hacia la carbono neutralidad al 2050, y eso requiere que la minería tenga una huella de carbono menor. Y digamos, de los caminos para que la minería reduzca su huella de carbono es que los insumos que utiliza tengan una huella de carbono menor. Lo que argumenta Huachipato, y yo creo que tienen un punto, es que ellos tienen una huella de carbono menor. Y yo creo, además, esto no solo lo argumenta Huachipato, sino que también lo pensamos nosotros, que Chile tiene todas las condiciones para ser un líder mundial en la producción de acero verde. Entonces, la certificación y ir subiendo los estándares para ir empujando a la industria en una cierta dirección es algo que es materia de política pública, y creo que efectivamente podemos avanzar en esa dirección. Ministro, la resolución que se publicó hoy dice que no puede extenderse más allá de 4 meses esta medida provisional, ¿no es cierto? Independiente de que se dicte alguna definitiva. Huachipato ha dicho, me quedan 3 meses, a esta altura ya 2 meses y medio. Se habla de más de 20.000 empleos en riesgo en la región. Todos los gremios productivos, empresariales y de toda índole han salido, ¿no es cierto?, en defensa de esto, a pedirle al gobierno que haga algo. ¿El gobierno le cree a Huachipato? A ver, primero voy a tu pregunta anterior, que hay que explicar un poquitito cómo funciona el proceso. Cuando la Comisión Antidistorsión inicia una investigación, tiene 9 meses para que esa investigación se realice. Y en ese periodo puede tomar una decisión provisoria, de la cual no está obligado, pero puede hacerlo. Y lo hizo en esta oportunidad. Cuando la Comisión piensa que el no tomar una medida rápida puede poner en riesgo a la industria nacional. Y eso es lo que hizo justamente la Comisión. Entonces tomó una decisión mucho antes del tope, que era el 9 de septiembre. Lo tomó a finales de febrero esta decisión, justamente para proteger con rapidez un sector que estaba siendo afectado por dumping. Ahora, esa decisión no puede durar más allá del plazo último que tiene la Comisión para tomar la decisión definitiva. Y una vez que se toma esa decisión definitiva, puede durar 1 año. Así es como funciona la Comisión. Ahora, usted me preguntaba si yo le creo o no a Huachipato. No sé respecto a qué elemento de lo que ellos han dicho, pero en general yo tengo una buena relación con la empresa. Creo que nuestras conversaciones en general son más con CAP que con Huachipato específicamente, que es quien finalmente toma esta decisión. Y aquí hay un hecho de la causa, o sea, es verificable en los datos que efectivamente Huachipato ha tenido pérdidas importantes en la última década. Ese es un hecho de la causa, y por lo tanto, digamos, no hay un bluff de la empresa en eso. Es algo, digamos, palpable. Ministro, estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, sabemos que usted tiene un compromiso. Ahora en 2 minutos tiene que abandonar este estudio porque tiene que iniciar reuniones. Quiero insistir en el tema de la calidad, usted lo mencionó, en el tema de las barras de aceros, que son muy importantes para la construcción y que tiene ahí también un impacto respecto, bueno, a la seguridad, a la construcción de edificios, en fin, ¿no es cierto?, una serie de condiciones que tienen que ver con nuestras características como país.
¿Quién garantiza, quién certifica que ese acero que se está importando o que se podría importar ahora directamente desde China para la construcción tenga características que cumplan esos requisitos? Usted dice, bueno, una característica de mercado, pero hay un ente regulatorio que es el Estado también, ¿no? Sí, en el caso de la construcción, Chile tiene una regulación bien exigente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos sismos, digamos, muy fuertes cuando uno compara con otras realidades, y tiene un impacto mucho más acotado de lo que sucede en otros países. Es un ejemplo de que nuestra regulación en materia de construcciones tiene un estándar alto. Y eso, por supuesto, incluye los materiales que allí se utilizan. Y ahí hay un cierto procedimiento que yo diría ha funcionado. Ahora, tu pregunta, Mauricio, sigue siendo válida, porque va a un tema más de fondo, y es cómo los estándares y la regulación que tiene el Estado también puede ser una forma de promover el desarrollo de industria nacional. Yo comparto totalmente. Ahí tiene una herramienta del Estado. Lo comparto totalmente, y de hecho nosotros estamos conversando eso. Nosotros, además de la conversación que tuvimos con las mineras ayer, por este tema en específico, sí hemos tenido conversaciones hace meses con las mineras para construir con ellas un camino que permita acelerar la carbono neutralidad de las mineras. Cuando tú aceleras esas exigencias, aceleras esos compromisos, lo que va a ocurrir en la práctica es que las mineras van a tener que revisar las huellas de carbono a sus proveedores. Y allí, por supuesto, que la producción local tiene una ventaja, tiene una posibilidad de desarrollarse. Así que al sentido más profundo de tu pregunta, que es las regulaciones y las normativas, ¿pueden tener un efecto de política industrial, de desarrollo de la industria? Sí, lo puede tener, y nosotros compartimos que hay que hacerlo, y lo hemos estado haciendo. Nos hemos estado moviendo en esa dirección. Le agradecemos al ministro de Economía, Nicolás Grau, por haber estado esta mañana en los estudios de la radio hablando de este tema que tanto preocupa aquí en la región, sí. Ministro. Bueno, yo terminar, por supuesto, agradeciendo la entrevista. Como les comentaba, voy a tener una reunión durante esta tarde con los sindicatos, tanto el sindicato 1 como el sindicato 2 de Huachipato. Yo me he juntado con ellos hartas veces. Tenemos mucha conversación cotidiana, ocupando las tecnologías actuales, y mi mensaje que doy en general es el mismo mensaje que les he dado a ellos. Esta es una decisión de la empresa, es una decisión que no es antojadiza, digamos. A ninguna empresa uno le puede exigir que pierda sistemáticamente plata. Eso es una realidad de cómo funciona nuestra economía y todas las economías. Pero también es cierto que frente a una decisión que tiene un impacto tan grande en el Biobío y en el país, nosotros no podemos ser conformistas. Tenemos que encontrar la forma de solucionarlo. Y por eso que nosotros, en vez de alejarnos de este problema y decir, no, mire, este es el problema de otro, nosotros hemos ido acercándonos al problema. Y conversando y construyendo soluciones con todos los que haya que construir estas soluciones. Nos hemos juntado con las mineras, nos hemos juntado con la empresa, nos hemos juntado con los trabajadores, y nos vamos a ir juntando con todos de forma tal de que con la máxima rapidez posible podamos encontrar una salida alternativa que permita que no pare la producción de Huachipato, que es el objetivo que todos buscamos. Nicolás Grau, ministro de Economía, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.